Listo, ya empezamos. Buenos días, compañeros. En esta ocasión vamos a hablar sobre fiebre tifoidea. Y bueno, nosotros somos Julio Sánchez y Hugo Valles. Comenzamos. Entonces, para empezar, vamos a definir a la fiebre tifoidea como una enfermedad sistémica, febril y aguda causada por la diseminación de Salmonella entérica, principalmente del serotipo TIFI. Entonces, esta enfermedad va a estar caracterizada por fiebre y dolor abdominal. Sin embargo, hay otras manifestaciones que son comunes y también es importante mencionar que la fiebre y el dolor abdominal pueden no estar presentes. Entonces, solamente es pensar que esos son los síntomas clásicos, pero no es de a fuerza que tienen que estar en el cuadro para sospechar, para que sea una fiebre tifoidea. Tenemos que esta patología es potencialmente mortal, tiene ciertas complicaciones que pueden llevar a la muerte, de las que hablaremos más adelante, y tiene como sinónimo fiebre entérica, ya que gran parte de sus manifestaciones clásicamente ocurren a nivel abdominal. Y bueno, hablando del agente etiológico, Salmonella entérica, y ya les había comentado que el serotipo principal causal de la fiebre tifoidea es el serotipo TIFI, o bueno, también como se le menciona en gran parte de la bibliografía de todo el mundo, Salmonella TIFI. Sin embargo, no es la única que puede generar cuadros de fiebre tifoidea. También pueden causarlo los serotipos para TIFI A, B y C y el serotipo Cholera-SUI. Entonces, tenemos que algo muy importante de estos serotipos o los serotipos tíficos, por así decirlo, de Salmonella, es que son específicos del ser humano. Es decir, una infección por fiebre tifoidea implica adquisición de una fuente humana de estos bacilos. Es decir, los bacilos no provienen, o sea, no provienen de animales, no provienen del, del aire, sino que tuvo que haber sido por contaminación, por, bueno, en este caso, heces humanas. Más adelante hablaremos de ello. Y tenemos que estas bacterias se mantienen viables en agua y a bajas temperaturas y que la dosis infecciosa puede llegar a ser tan pequeña, bueno, hablando de bacterias que causan diarrea, de solamente 1000 bacterias. O sea, con una dosis de 1000 bacterias uno ya puede enfermarse de fiebre tifoidea. Obviamente, si la dosis infecciosa es mayor, el cuadro suele desarrollarse con mayor rapidez. Entonces, un pequeño repaso de microbiología. Sabemos que las salmonelas son bacilos gram negativos, flagelados, no fermentan lactosa, y esto es importante, que en sí el género Salmonella clásicamente bueno, se menciona que produce ácido sulfúrico, por lo tanto produce gas. Sin embargo, el serotipo TIFI o Salmonella TIFI es bueno, se distingue de las otras salmonelas porque no produce gas. Esto es muy importante al momento tanto de la adquisición de la salmonela, que ahorita se los voy a mencionar, como del diagnóstico. Bueno, también algo importante es mencionar que estas salmonelas tienen principalmente, bueno, se les clasifican de acuerdo a sus antígenos, se menciona que tienen tres antígenos principales, que son el O, el H y el V. Que el O es el antígeno somático, así se le dice, que corresponde al lipopolisacárido, el H que corresponde a los flagelos, y el V que es un antígeno de la cápsula. Entonces, es de acuerdo al tipo de antígeno que tiene, también se pueden como clasificar o se les identifica a estos serotipos de salmonela. Bueno, hablando de la epidemiología, en cuanto a datos poblacionales, tenemos que la incidencia mundial, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es de 11 a 20 millones de casos nuevos anuales, que van a llevar a 128,000 a 161,000 muertes por año. Sin embargo, pues eso está como muy polarizado, porque en países desarrollados la incidencia ha ido disminuyendo por medidas de higiene, sobre todo pues de saneamiento de aguas y de lavado de manos, más la introducción de los antibióticos. Mientras que en zonas empobrecidas y en países en vías de desarrollo, la prevalencia es muchísimo mayor. Entonces, tenemos que la población mayormente afectada van a ser
bueno, van a ser la población joven, y esto incluye a niños en etapa escolar, adolescentes y adultos jóvenes, y que las poblaciones de alto riesgo, sobre todo que pueden desarrollar cuadros un poquito más graves, son aquellos niños menores de 1 año y pacientes inmunocomprometidos. Algo también que se me olvidó mencionarles es que en países desarrollados, la mayoría de los casos que se reportan en estos países son de turistas que regresan de zonas de alta endemicidad. Entonces, eso es importante también tenerlo como dato epidemiológico. Y bueno, ¿cuáles factores de riesgo existen para la adquisición de fiebre tifoidea? Pues tenemos los malos hábitos de higiene, sobre todo una mala higiene de manos, un difícil acceso al agua potable, las inundaciones frecuentes, el consumo de agua o fruta de puestos ambulantes y también el consumo de frutas o verduras crudas que hayan sido regadas con aguas residuales, con aguas negras. Tenemos también que la infección por Helicobacter pylori puede predisponer a fiebre tifoidea, y esto se relaciona con el siguiente punto, que es cualquier condición que disminuya la acidez gástrica o la integridad intestinal. Que bueno, en el primer punto pues entra pues la propia infección por Helicobacter pylori, puede ser la terapia crónica con antiácidos, puede ser aquellos estados con hipocloridria, cloridria, mientras que en el segundo pueden ser, por ejemplo, las enfermedades inflamatorias intestinales, cirugía intestinal previa, alteración de la microbiota con antibióticos, etc. Bueno, aquí les traje un mapa mundial de incidencia de la fiebre tifoidea. Este es el Global Burden of Diseases Study, que, bueno, eso es un programa de investigación que evalúa las consecuencias de diversas enfermedades a nivel mundial. En 2017 hicieron un artículo de fiebre tifoidea, y de aquí saqué pues estos mapas. Entonces, con estos mapas se ve muy claramente las zonas de mayor incidencia en el mundo, que esas corresponden al sur, centro de Asia, el sureste asiático, y África oriental y occidental. Bueno, occidental y oriental. Que esto pues concuerda con toda la bibliografía que hayamos consultado sobre la fiebre tifoidea. A comienzos del siglo XXI todavía se podría considerar a América Latina como zona de incidencia moderada, o sea, no alta, no tan alta como esos países, pero moderada. Sin embargo, con los años ha ido disminuyendo esas incidencias, y podemos ver que ya la gran mayoría del continente americano se reporta una baja incidencia de fiebre tifoidea. Bueno, este es de incidencia, este es del mapa, y este es de mortalidad, perdón. Si bien, pues concuerda con lo que ya hemos comentado. Y bueno, en cuanto a la transmisión de la fiebre tifoidea, tenemos que el reservorio, ya lo he mencionado, es el humano, y el humano es la única fuente de contagio. Y aquí les puse la foto de esta señora, porque, bueno, ella, no sé si conozcan la historia de Mary Mallon, de Mary Tifoidea. Que bueno, así para hacerlas cortitas, Mary Mallon era una mujer, una cocinera que trabajaba en Nueva York a principios del siglo XX. Entonces, ella era portadora de salmonela, ella no lo sabía todavía. Sin embargo, como trabajaba como cocinera, en cada casa en que la contrataban, de 2 a 3 semanas después, se enfermaban de salmonela. Entonces iba de casa en casa trabajando y todos se enfermaban de salmonela. Esto obviamente atrajo la atención de las autoridades de salud de Nueva York, y ya le hicieron análisis y descubrieron que era portadora sintomática de salmonela, y le dijeron que dejara pues, de trabajar en cocinas. Y pues por un tiempo se les hizo caso, pero luego vio que no ganaba el suficiente dinero pues trabajando de otras cosas que no fueran cocina, porque pues cocinaba, yo supongo, rico, por algo la contrataban. Y pues siguió cocinando, pero ahora bajo distintos nombres, o sea, se cambiaba de nombres para evadir la ley. Y ya, ya pues, siguieron los casos de salmonela. Las autoridades de Nueva York pues dedujeron que ella seguía cocinando, pero pues estaba evadiendo la ley. Y al final la capturaron y murió en cuarentena. Y pues esa es la historia de Mary Tifoidea. Entonces, en cuanto a la vía de transmisión, tenemos que la principal es mediante agua o alimentos contaminados. Sin embargo, también se ha descrito la vía anal-oral, sobre todo en prácticas sexuales pues, que involucren pues, el ano y la boca. Y en cuanto a personal de salud, los accidentes de laboratorio y el contacto de personal médico
con pacientes con mala higiene de manos, también ha sido descrito como una fuente de contagio. Sin embargo, estos son los menos. Esto es como muy ocasional y lo principal es que sea por medio de agua o alimentos contaminados. Y en cuanto a los alimentos que se consideran de riesgo o alimentos que pueden ser más fácilmente contaminados, son estos: las ostras, los huevos, los lácteos y los alimentos enlatados. Que las ostras, estas, aunque vivan en agua salada, y pues Salmonella no crece tanto en aguas saladas, las ostras pueden filtrar el agua, bueno, la sal del agua, y por lo tanto pueden concentrar salmonelas a grandes, bueno, pueden tener salmonela a grandes concentraciones. Entonces, esto representa un riesgo porque concentra la salmonela y pues además las ostras se comen crudas. Bueno, muchas veces se pueden comer crudas. Y en cuanto a los alimentos enlatados, estos sí, bueno, los alimentos enlatados pues sí hay un proceso de calentamiento para esterilizarlos. Sin embargo, si una lata está, bueno, tiene una fuga, recordemos que bueno, las latas se calientan, pero luego se enfrían con agua. Entonces, si el agua está contaminada y la lata tiene una fuga, el agua puede contaminar el alimento que está dentro. Y como Salmonella typhi no produce ácido sulfúrico, no produce gas. Entonces, la persona que consume esa lata no se va a dar cuenta que la comida está contaminada y se puede enfermar. Ok. Entonces, pasando a la fisiopatología. Tenemos que, bueno, ya la persona consume o ingirió los bacilos. Entonces, estos bacilos su meta es llegar al intestino delgado distal, al ilion distal. Y ahí van a penetrar el epitelio, y esto puede ser tanto por las células M como los enterocitos. Las células M son células de las placas de Peyer que tienen función fagocítica y de presentación de antígeno. Y pues los enterocitos son enterocitos. Entonces, esta, esta penetración del epitelio a través de los enterocitos y las células M no está mediada propiamente por las células del huésped, sino por la bacteria. O sea, la bacteria secreta proteínas que hacen que la célula reorganice el citoesqueleto de su pues, membrana apical. Entonces, de alguna manera, la bacteria induce que se la coman. O sea, esa es como la meta, que la fagociten. Eso se da por un sistema de secreción de tipo 3. Entonces, Salmonella entra y, a final de cuentas, va a llegar a la submucosa. Que ya en la submucosa, no lo comenté el sistema de secreción tipo 3, en la submucosa, ahí lo que va a necesitar es que la fagocite. ¿Que la fagocite quién? Células mononucleares. Células mononucleares. Aquí las células mononucleares o los macrófagos son como la célula clave en toda la fisiopatología de la fiebre tifoidea, ¿sí? Entonces, una vez que los macrófagos fagocitan a la salmonela va a proliferar adentro de ellas, y pues los macrófagos van a diseminarse por vía linfática y por vía hematógena al sistema retículo endotelial, que esos constituyen pues el vaso, el hígado, los ganglios linfáticos y la médula ósea. Entonces, se menciona que todos estos órganos funcionan como los reservorios de salmonela en el cuerpo humano. Entonces, como aquí podemos ver en el diagrama, no sé si pueden ver el cursor, salmonela entra, es fagocitado por los macrófagos, llega a los ganglios mesentéricos y de ahí se disemina al vaso, al hígado y al resto del cuerpo. Entonces, una vez que salmonela llega a los órganos del sistema retículo endotelial, va a proliferar, y aquí es cuando van a aparecer los síntomas clásicos de la salmonelosis, bueno, de la fiebre tifoidea, que son fiebre, dolor abdominal. Ahorita los vamos a ver todos, no se preocupen. Y bueno, una vez que se replican adentro de estos órganos, va a haber una segunda bacteriemia, ¿sí? O sea, la primera fue cuando se diseminó a los órganos del sistema retículo endotelial. Y en esta segunda bacteriemia es cuando los bacilos van a poder ser excretados. Aquí principalmente les puse bilis. ¿Por qué? Porque una vez que los bacilos son excretados a través de la bilis, aquí la persona pues obviamente ya puede ser infectiva, porque ya está excretando los bacilos a través de las heces. Pero también es importante porque
A partir de aquí, la salmonela coloniza la vesícula biliar y esto es muy importante para en el estado de portador. Es como las personas se vuelven portadoras. Y también los bacilos que vuelven a entrar al intestino pueden reinvadir a las placas de Peyer. O sea, entraron por primera vez, se excretan a través de la bilis y vuelven a invadir las placas de Peyer, que ya estaban dañadas de por sí. Y bueno, ahí se me pasó mencionarles el sistema FOP-FOQ, que eso es un sistema de proteínas de salmonela que impide que los macrófagos las eliminen. Y bueno, aquí hay otro diagrama sobre cómo está toda la fisiopatía, bueno, sobre cómo va viajando pues la salmonela a través de todo el cuerpo, a través de las placas de Peyer, luego a la sangre, llega al sistema reticuloendotelial, llega a la vesícula, este, se, se elimina y ya pues puede curarse, puede complicarse o puede resultar ser portadora a la persona. Y este es el ciclo, ¿sí? Al final de cuentas es lo que ya hemos comentado, solo que ya al final pues se excretan por medio de las heces de las salmonelas, esto puede contagiar los alimentos, el agua, etcétera, y se repite el ciclo. Ok, en cuanto a anatomía patológica, en la fiebre tifoidea, las lesiones tienen como base la proliferación de células del sistema fagocítico mononuclear en los órganos invadidos por Salmonella typhi. Que bueno, los principales son los que ya hemos mencionado en la diapositiva pasada, que son estos cuatro. Que bueno, las placas de Peyer, estas van a sufrir este proceso que les puse aquí, hipertrofia, necrosis, ulceración y regeneración. Esto, bueno, regeneración si las úlceras no se perforan, pero pues esto es lo que sucede a las placas de Peyer una vez que las invadió salmonela. Se menciona que esto sucede en intervalos semanales, es decir, primera semana hipertrofia, segunda semana necrosis, tercera semana ulceración y cuarta semana ya regeneración. Y que esto pues clínicamente se va a evidenciar por dolor abdominal y perforación. En cuanto al hígado, aquí es característica bueno, en cuanto a microscopía, los tifomas, que aquí se describe hiperplasia de células de Cooper, que no son más que macrófagos en el hígado, con infiltración del espacio portal, inflamación, necrosis y regeneración. O sea, es como un conglomerado de todo esto. Y pues esto es cómo va a estar evidenciado clínicamente en hepatomegalia. En el vaso va a ser evidente una pulpa roja congestiva y nódulos tifoideos, que los nódulos tifoideos son simplemente agregados de macrófagos que fagocitaron bacterias, eritrocitos y restos de leucocitos. Y pues evidencia clínicamente por esplenomegalia. Y en la médula ósea, bueno, la médula ósea se considera de todos estos órganos el órgano santuario de Salmonella. ¿Por qué? Porque los cultivos de aspirado de médula ósea pueden salir positivos aún días después de iniciar la antibiótico-terapia. Eso es algo muy importante que más adelante hablaremos en el diagnóstico. Entonces, en la médula ósea se puede evidenciar neuropoiesis activa, eritroblastopenia, hipoplasia de eosinófilos y megacaricitos normales con hemofagocitosis, que esto pues en laboratorios se pueden evidenciar con esto, con leucocitosis con bandemia, anemia moderada, ausencia de eosinófilos pues en la BH y plaquetas normales o disminuidas. Ok, pasando al cuadro clínico, tenemos que el tiempo de incubación de la fiebre tifoidea es de 10 a 14 días. Se menciona que eso es lo más común, aunque puede ser tampoco como 3 días o tan largo como 3 semanas, 21 días. Y que durante la semana 1 pueden aparecer todos estos síntomas que les puse aquí en listados. Una fiebre prolongada, que aquí la fiebre prolongada es muy característico bueno, que sea prolongada, valga la redundancia. Sin embargo, también que vaya escalando cada día, es decir, que en el primer día sea de que 37.38, no sé, luego día 2, 38.2, luego día 3, 38.4, es decir, va ascendiendo la fiebre y va a alcanzar un pico alrededor de la segunda semana,
Cuando alcanza el pico se mantiene en meseta y ya para la tercera o cuarta semana es cuando va a ir disminuyendo, cuando ya se va recuperando la persona del cuadro. Puede haber cefalea, náuseas, vómito, dolor abdominal, obviamente, anorexia, escalofríos, con diarrea, puede haber diarrea o constipación, es más común la diarrea que la constipación. La epistaxis es común en los niños, mientras que en los adultos es más común la bradicardia relativa. Con bradicardia relativa nos referimos a una disociación pulso-temperatura. Ya saben que con cada aumento de, de la temperatura, pues también asciende la frecuencia cardíaca. Aquí, pues, esto es muy característico de la fiebre tifoidea, que la temperatura, pues, no corresponde, bueno, el pulso no corresponde con la temperatura. También es bastante común la lengua saburral, y aquí nos menciona la bibliografía que la lengua saburral también se acompaña de faringe hiperémica, y de hecho que esto puede confundirse con un cuadro de faringitis estreptocócica. Y bueno, también son frecuentes la tos, las mialgias y las artralgias, pues un claro malestar general. Entonces, esos son los que pueden aparecer en la semana 1, porque para la semana 2 son estos, más se añaden dolor con una distensión abdominal. Y esta distensión abdominal obedece tanto a meteorismo como a una hepatosplenomegalia un poquito discreta. Y es cuando aparece la roseola tifoidea o las manchas rositas que pues muchas veces asociamos a fiebre tifoidea. Que bueno, estas manchas aparecen al final de la primera semana, por eso lo puse en la segunda semana, y permanecen por 2 a 5 días. Es un rash maculopapular así discretón. En gente con piel un poquito más oscura es difícil de apreciar. Y blanquea a la digitopresión, es decir, pues les pones el dedo y van a palidecer. Y bueno, y vuelven a reaparecer cuando quitas el dedo. Y bueno, estas o sea, aparecen, desaparecen y luego pueden volver a aparecer como de 10 a 14 días después. Y también es característico que estas lesiones midan menos de 5 milímetros. Y bueno, ya para la tercera semana, la hepatosplenomegalia es evidente, es decir, ya tenemos todo esto, se añade hepatosplenomegalia evidente y puede existir hematoquesia. Y bueno, ya a partir de esta semana, la tercera y la cuarta, es cuando puede haber cualquiera de esos tres escenarios. Puede haber una resolución, que ese es en la mayoría de los casos, o sea, del 85 al 90% de las personas, aunque no reciban tratamiento, se van a curar. Y esta remisión de síntomas va a ser de manera paulatina. Se menciona que para la cuarta semana la mayoría de los síntomas ya se quitaron, sin embargo, algunos como la pérdida de, bueno, la anorexia, el malestar general, pueden persistir de semanas a meses. Puede que el paciente se complique, que eso sería del 10 al 15% de aquellos pacientes que no reciben tratamiento, y que pueden ser sangrado y perforación intestinal, que bueno, esto van a requerir obviamente reposición hídrica, cirugía urgente y antibiótico-terapia de amplio espectro en caso de que exista una peritonitis. Y también van a existir alteraciones, bueno, los pacientes graves pueden también complicarse con alteraciones neuropsiquiátricas, eso en un 5 al 10% más o menos, que se caracterizan por alteración del estado mental, confusión, balbuceo incomprensible y movimientos desordenados, que la universidad menciona que era común, por ejemplo, que los pacientes como que pellizcaran las colchas, o sea, están postrados y están como que agarrando la sábana. Y a este cuadro también se le llama estado tifoso. Y bueno, no son las únicas. En cuanto a otras manifestaciones neurológicas, o sea, también Salmonella typhi puede causar mielitis, rigidez, meningitis, neuritis, síndrome de Guillain-Barré. Sin embargo, estas son mucho menos frecuentes que las otras manifestaciones que les mencioné en la diapositiva pasada. Y bueno, también es importante mencionar que en aquellos pacientes que tenían alteraciones neuropsiquiátricas, varios estudios han demostrado que si se añade dexametasona al antibiótico, se pudo reducir mortalidad, pero pues ahí obviamente es decisión del médico tratante. Y finalmente, la persona puede terminar siendo un portador.
que este va a ocurrir del 1 al 5% de los infectados. El estado de portador se define por una excreción de Salmonella typhi, o no una Salmonella tífica, por más de 12 meses en heces u orina. Y se menciona que este, que las personas que pueden más propensas a ser portadores son las mujeres, los bebés, o sea, los menores de 1 año, y aquellas personas que tengan patología de vías biliares. Se menciona que lo más común es que sean mujeres con antecedentes de colelitiasis. Y bueno, en cuanto a poblaciones especiales, tenemos a los menores de 1 año y los pacientes con SIDA, que en pacientes menores de 1 año el cuadro no es tan leve, se puede demostrar como una gastroenteritis grave con evacuaciones frecuentes con sangre y que esa puede tener una alta mortalidad que puede llegar al 10%. Y bueno, se menciona que esta mortalidad probablemente se asocie más a falta de sospecha diagnóstica de fiebre tifoidea en este grupo de edad, porque vimos que es una enfermedad de jóvenes, pero no de lactantes, pues, o sea, es de escolares, de niños que van a la escuela, no tanto de bebés. Entonces, ese retraso en el diagnóstico puede, pues, empeorar, pues, el pronóstico de sus pacientitos. Mientras que en los pacientes con SIDA se han descrito que pueden cursar con enterocolitis aguda, con diarrea fulminante, con ulceraciones rectales, pero pues igualmente, o sea, si el paciente lleva su control con antirretrovirales, pues no, o sea, se menciona que no cambia mucho el pronóstico de si la persona no tuviera VIH. Y bueno, eso sería todo en cuanto a al cuadro clínico. Seguiremos con las complicaciones con mi compañero. Okay. Bueno, respecto a las complicaciones, pues ya vimos más o menos cómo es la patogenia de esta enfermedad, y pues entonces lo que la caracteriza es que tiene como este carácter septicémico, a partir del cual podemos tener manifestaciones y complicaciones en muchísimas partes del cuerpo. Hay pacientes que presentan miocarditis, endocarditis, meningitis, neumonías, pero de todas las manifestaciones que de todas las complicaciones que llegan a presentar, las más importantes pues son las gastrointestinales. Estas se pueden presentar como una enterorragia, que esta se suele presentar a partir de la segunda semana, a partir del inicio de los síntomas, y se suele presentar por el hecho de lo que ya había comentado Julio. Las placas de Peyer van a tener primero una necrosis, después se van a estar generando una ulceración, y cuando se generan estas lesiones, laceraciones sobre estas úlceras, pues es a partir de donde se está generando el sangrado del tubo digestivo, y se puede presentar ya sea como una hematoquesia o se puede presentar como melena. Eso ya va a depender de qué tan activo esté los movimientos peristálticos y el movimiento del intestino. Y lo que llega a suceder después es que si no llega al punto de la regeneración, se llega a presentar una perforación de las asas intestinales. Esto generalmente se produce en la tercera semana, y entonces lo que vamos a estar encontrando en estos pacientes con perforación es que va a disminuir todavía más el tráfico gastrointestinal. Entonces pues van a volver a presentar vómitos, van a tener estreñimiento y van a tener un dolor abdominal intenso. Y la exploración física pues se va a estar caracterizando porque al nosotros estarlo palpando pues va a haber una defensa muscular. Y generalmente la perforación se llega a presentar en el 3 al 5% de los casos. Y pues ya es todo. ¿Es lo que sigue? Para las pruebas diagnósticas, pues es importante considerar que lo primero que tenemos pues es obviamente una sospecha clínica, ¿no? En donde por la historia del paciente, que a lo mejor viajó o vive en una zona endémica, que a lo mejor no hay agua potable donde él vive, que no se lava las manos, además de las manifestaciones clínicas que está teniendo, dependiendo de la semana en la cual se esté presentando, pues puede ser la fiebre, el malestar general, la diarrea, o incluso pues ya
la encefalopatía, pues entonces ya vamos a tener esta sospecha clínica y vamos a tener varias pruebas a partir de las cuales pues nosotros podemos como que confirmar el diagnóstico. La biometría hemática, pues vamos a encontrar como ciertos datos inespecíficos, pero que pueden ser indicativos de una fiebre tifoidea, como el hecho de que los pacientes van a presentar leucopenia, algunos tienen trombocitopenia, Julio ya dijo por qué mecanismo, y la trombocitopenia llega a ser importante porque entre más grave sea, usualmente se correlaciona con el hecho de que los pacientes tienen una enfermedad más grave y que es más probable que lleguen a presentar una coagulación intravascular diseminada. Y tenemos también la anemia, que es importante por el hecho de que en algunos pacientes la perforación, la enterorragia y pues el sangrado del tubo digestivo puede estar originando que haya una pérdida importante del volumen sanguíneo y a partir de ahí pues vamos a tener pacientes que se presentan con esta anemia y que incluso ya pueden tener un estado de choque. Después tenemos lo que es la prueba de Widal, que pues lo importante de esta es que nos permite como conocer los títulos de los antígenos anti-H, que sería el antígeno flagelar, que ya lo dijo Julio, y el anti-O, que sería el antígeno somático. Y los títulos a partir de los cuales pues, el estudio sugestivo de fiebre tifoidea pues es para los antígenos anti-H mayores de 1,160 y para los antígenos anti-O es mayor de 1,80. Aunque en el caso de que estemos hablando de regiones endémicas, como estos pacientes puede que ya hayan presentado con anterioridad alguna infección, pues entonces debemos de considerar un punto de corte más alto, que sería para el anti-H, pues sería mayores de 1,320. Y bueno, otra cosa importante de la prueba de Widal es que pues no tiene tanta sensibilidad ni tanta especificidad, entonces ya no se recomienda tanto utilizarla, pero se sigue utilizando pues, en países donde no tienen como un servicio de salud con tantos recursos y pues estaba en la GPC. Después tenemos Perdón, Doc. La prueba de Widal, para que no se confundan, es parte del esquema de las reacciones febriles. No mide directamente los antígenos, mide los anticuerpos contra el antígeno H y el antígeno O. Esta prueba, pues volvemos a lo mismo que les he dicho siempre de las reacciones febriles. Por suerte, la fiebre tifoidea, por su tiempo de evolución, puedes tender a captar al paciente con enfermedad activa, porque ya nos mencionó cómo son sus fases por las semanas. Pero realmente para cuando lo solicites y sale positiva, creo que la clínica es muy evidente. Paciente con antecedente de una diarrea hace 7 días, actualmente te llega con fiebre, dolor abdominal y el exantema rosáceo de la tifoidea, que ya serían los casos más pintorescos, la verdad, pero prácticamente para ese entonces ya clínicamente es muy sugestivo. Prácticamente es así como que ya lo pides solo porque ya sabes que es la fiebre tifoidea, pero aunque salga negativa, muchas veces ya le estás dando tratamiento. Otro punto ahí, por la duración de la fiebre tifoidea y el tipo de tratamiento, honestamente, ya habíamos mencionado que tenemos la mala costumbre de que se da muchas veces antibiótico y muchas veces usan quinolonas. Eso ha hecho que realmente muchos cuadros se aborten o no lleguen a gravedad. Digo, es un beneficio no esperado, pero realmente sí ha bajado mucho la incidencia. Eso no quiere decir que esté eliminada. Lamentablemente, en México el estado de portador asintomático sí es frecuente y hay que tener mucho cuidado con la historia que nos contó el doctor, sobre todo en las áreas donde se preparan alimentos. El problema aquí es de que la prueba de Widal no nos sirve de nada para análisis de portador asintomático, porque en nuestro medio la verdad es que la mayoría saldremos con títulos altos. Es un buen punto que nos toca el doctor de lo de 1 más 160.
Posiblemente el punto de corte sea más alto en nuestra región, dependiendo de cómo estén los casos, pero 1 a 160, 1 a 320 serían puntos de corte adecuados para México, dependiendo así cada región. Pero prácticamente eso es para infección aguda, recordando que por infección aguda estamos hablando que pues ya tiene 2 semanas con el cuadro clínico del paciente. Si le sale la primera prueba de Widal negativa, y quieren repetirla, repítanla, pero repítanla a las 2 semanas. Porque recuerden, estos detecta los anticuerpos contra estos antígenos, HIO, no detecta directamente los antígenos. Las reacciones febriles son pruebas de aglutinación y es aglutinación antigénica, de anticuerpos, perdón. Y yo sigo sin recomendarlo, la verdad. Honestamente, no guíen esto. Yo prefiero que de tifoidea los diagnostiquen más por clínica. Es más factible encontrarla en cuadros activos en hemocultivo, ese sí es bastante útil en los cuadros graves. En los cuadros leves, muchos si tienen a la remisión, pídanlo obviamente ya los verán cuando están curados, pero si determinaron que tiene una cantidad negativa al principio y una posterior, prácticamente ya es para confirmación diagnóstica. Este grupo de pacientes, les soy franco, todavía no hay como que evidencia de darles tratamiento antibiótico a estos recuperados, en el sentido del estado de portador asintomático. Así honestamente, las pruebas de portador asintomático, así como que el estándar de ahora es el mielocultivo, pero no les hacemos mielocultivo a todos los pacientes porque no es práctico. Les duele, es doloroso tomar una aspirado de médula ósea. Aunque se haga, de hecho, el aspirado tiene que ser de cresta ilíaca, posterior o anterior, pero no nos sirven de otros huesos. Y cualquiera de esas dos es bastante dolorosa. Por eso les digo, realmente el diagnóstico es muy clínico. Hay quien recomienda dar tratamiento en los asintomáticos que están dentro del área de alimentos. De hecho, hay requisitos en algunas empresas que procesan alimentos que le solicitan esta prueba de Widal a sus pacientes porque es lo más barato. Y si salen con títulos arriba de esta cantidad, los proponen a dar tratamiento antibiótico, que el estándar en salmonelosis vamos a ver que son las quinolonas y profloxacino, a pesar de que ya tienen una resistencia considerable en México, pero sigue siendo unas medidas no homologadas, no de acuerdos, por lo menos hasta donde yo me acuerdo la GPS no lo considera, pero son cuestiones porque realmente en portador asintomático no tenemos realmente una medida de diagnóstico útil, solo el mielocultivo es el estándar de oro en los dos, agudo y asintomático, pero no tenemos realmente como un criterio de cuándo tratarlos. A estas poblaciones. Y un recuperado, les digo, un recuperado no, por lo menos la norma hasta donde yo me acuerdo no contempla tratarlos por cuestión de que no puedes clasificarlos si va a continuar con infección persistente. La única forma que pudieses clasificarlo es medir Salmonella tifa en cultivo de orina y de heces. A lo mejor posteriormente vale la pena que lo realices, pero no es muy sensible. ¿Ok? Ese es un puntito ahí, pero creo que no lo toca el Kumate, por eso lo quería mencionar. Creo que lo repetiremos más adelante en una parte para que sigas diciendo los estudios diagnósticos, pero sí quiero que sepan que la infección activa y la infección de portador asintomático son separadas el diagnóstico. Portador andamos malillos. Hay propuestas y realmente aquí las propuestas es para los que manejan alimentos. Las industrias de manejo de alimentos tienen ahí sus pautas tienen sus pautas establecidas, sin embargo, como que no hay una norma que les diga, oye, me salió con salmonela mi empleado, ¿qué le hago? O bueno, pudiese ser, pero créanme, la reacción febril no te sirve para diagnosticar el estado de portador, no te sirve realmente. Que lo usen es diferente, solo quiero hacer un hincapié en eso, porque les va a tocar a ustedes
muchos entrarán a medicina laboral y a lo mejor entran en algo como Lala, así que tienen que manejar los lácteos y muchos les van a enviar de nuevo ingreso con su reacción febril. Y yo creo que les van a pedir eso. Tienen que seguir la regla de la empresa, ¿verdad? Pero sí deben de saber que realmente el estándar de oro para estos asintomáticos es mielocultivo. Y no lo hacemos por cuestión técnica, comodidad del paciente y porque otras pruebas que pudiesen usarse como coprocultivo o urocultivo son poco sensibles. Adelante, Doc. Pues sí, eso era lo importante, lo que seguía. Las reacciones febriles pues, no son tan sensibles y no son tan específicas, entonces pues lo que encontramos en la literatura es que generalmente el hemocultivo pues, es el principal mecanismo de confirmación diagnóstica y que para que el hemocultivo tenga todavía como que más sensibilidad, se pueden realizar varios cultivos en lugar de solo uno. El mielocultivo pues es el estándar de oro, tiene una sensibilidad hasta del 90% y sigue teniendo buena sensibilidad incluso después de que ya iniciamos el tratamiento con antibióticos, pero pues tiene el inconveniente de que es más costoso y es más doloroso, invasivo, entonces hay como que situaciones más limitadas en las cuales lo vamos a estar utilizando. El coprocultivo, encontré que se solía utilizar hasta después de la segunda semana, a partir del inicio de las manifestaciones, y que no se utilizaba tanto para realizar el diagnóstico, sino más bien para evaluar al paciente a la mitad del tratamiento y al final de su tratamiento para poder determinar si seguía eliminando a la salmonela por las heces y determinar si era un portador asintomático o no. Y por último, pues en la GPC no venía, pero pues también en otros lados indicaba que se tenía que realizar un antibiograma para conocer la susceptibilidad de la bacteria. Y había como varios fármacos que recomendaba la OMS para estarlos utilizando, pero pues también decía que nos guiáramos dependiendo de la región en la que estábamos y los estudios que se habían hecho y la experiencia que teníamos, pues podíamos determinar cuáles eran los fármacos que íbamos a utilizar en el antibiograma para determinar a cuál antibiótico era más sensible. Se ha agregado, no la maneja la GPC, pero se ha agregado en los últimos años mucha relevancia al antibiograma de TIFI porque las cepas resistentes a quinolonas, que era el principal medicamento siempre utilizado, son más frecuentes. Por lo tanto, ya nos está limitando el tratamiento y esto sigue siendo por sobreuso, lamentablemente. Por eso siempre, desde la clase pasada les dije, hay que cuidar mucho este grupo de medicamentos. Son excelentes porque sirven en infecciones severas, pero lamentablemente están generando altas tasas de resistencias. Quiero agregar bien, mielocultivo es excelente método de diagnóstico en salmonella, tanto en agudos como en portador asintomático, pero la falta de practicidad hace que no se use prácticamente. Por eso nada más, lamentablemente es poco práctico, a pesar de que es un buen método. Coprocultivo, de una vez advierto, sí es útil. Yo sugeriría usarlo en portador asintomático. Sin embargo, la sensibilidad es baja, ¿eh? No te los, no te los descarta, no te los descarta del todo. Tendrías a lo mejor que considerar considerar inclusive si el paciente es recuperado de salmonela y entra a alguna empresa a trabajar, aunque tenga coprocultivo negativo, darle un curso preventivo. Ya son cuestiones no normadas, o sea, ya nada más es como que de acuerdo al criterio de la empresa. Y de la prueba de Widal, pues te digo, no la usen. Yo creo que se las van a exigir en varios lados, les digo literalmente. Creo, de hecho, del ALA, creo que tengo experiencia que vi, que muchas veces cuando salían con el tífico 1 a 160 los enviaban para su nota médica. Y muchas veces pedían que les diéramos
el paciente como si nada, pero 1 a 160 en México, yo creo que si ustedes se hacen la prueba de Widal, o sea, la reacción febril, el 50% va a salir con ese nivel del tífico H y tífico O. O sea, todos hemos estado expuestos, realmente tendremos anticuerpos ya generados, además de que es una prueba baja específica, hace reacción cruzada, o sea, lamentablemente, inclusive en ciertas infecciones urinarias, curiosamente Proteus, pero bueno, pueden elevarse estos dos tíficos también, por lo tanto no es útil, o sea, te ayuda a guiarte en la clínica en infección aguda, pero más allá de eso yo no lo recomendaría para otra cosa, ¿ok? Y hemocultivo principalmente en agudos, ¿ok? Son pocos los grupos de población que se los vamos a hacer. Realmente se lo vamos a aplicar a niños pequeños, paciente hospitalizado. En manejo ambulatorio de sospecha de tifoidea nos guiamos más por la clínica. Literalmente pedimos la reacción febril de adorno, pero nos guiamos más por la clínica, ¿ok? Y poco por cultivo lo especifico, consideranlo para paciente asintomático, ¿ok? Y que quieran nada más determinar estado de portador, pero no tengan mucha confianza en él. Realmente sí tiene cierta sensibilidad vajilla. Adelante. Sí, por favor. Y bueno, ya tenemos después el tratamiento. Tenemos a los fármacos de primera elección, que la primera pues serían con fluoroquinolonas, que sería ciprofloxacino. En niños las dosis son de 15 a 20 miligramos por kilogramo por día, vía oral cada 12 horas por 7 días. En adultos son 500 miligramos, vía oral cada 12 horas por 7 días. Después tenemos la cefixima, que en niños sería de 15 a 20 miligramos por kilogramo por día, oral cada 12 horas por 14 días. En adultos serían 200 miligramos orales cada 12 horas por 14 días. Y por último tenemos el cloranfenicol, que se estaría utilizando en dosis en niños de 50 a 75 miligramos por kilogramo por día, orales cada 6 horas por 14 días, y en adultos 500 miligramos cada 6 horas por 14 días. Después tenemos los de segunda elección, que era más como, si no estaban disponibles los de primera elección, pues podíamos utilizar la ampicilina, la amoxicilina o el trimetoprim con sulfametoxazol, con las dosis que están aquí, en niños de 50 a 100 miligramos por kilogramo por día, cada 6 horas por 14 días. En adultos sería 1 gramo oral cada 6 horas por 14 días. La amoxicilina sería en dosis de 50 a 100 miligramos por kilogramo cada 6 horas por 14 días. En adultos sería 1 gramo cada 6 horas por 14 días. Y por último, en el trimetoprim con sulfametoxazol, pues en niños serían dosis de 4 a 10 miligramos por kilogramo por día, cada 12 horas por 14 días. Y en los adultos, 160 miligramos cada 12 horas por 14 días. Ahora, en casos de pacientes donde ya les hayamos dado un tratamiento con los fármacos de primera elección y que no se haya resolvido la infección y que sea resistente, pues entonces es cuando se recomienda utilizar las cefalosporinas de tercera generación y la citromicina. Y por respecto a lo que mencionó el doctor de que pues ya hay muchas infecciones en las cuales pues es resistente a las fluoroquinolonas, pues ya, de hecho, en países pues del sudeste asiático ya se está utilizando mejor como tratamiento inicial la ciprofloxacina con cefalosporinas de tercera generación. Pero pues en el sudeste asiático es, como ya lo vimos en la epidemiología, pues donde hay mayor incidencia y prevalencia de esta enfermedad. Y bueno, en el caso de las dosis, la de cefotaxima pues ya sería por vía intravenosa. En niños sería de 40 a 80 miligramos cada 8 horas por 14 a 21 días. En adultos sería de 1 a 2 gramos cada 6 a 8 horas por un periodo de 14 a 21 días. La ceftriaxona en niños sería de 50 a 75 miligramos
por kilogramo por día, puede ser por vía intravenosa o intramuscular, en cada 12 a 24 horas por 14 a 21 días. En adultos utilizaríamos de 12 a 4 gramos intravenosos e intramusculares cada 12 a 24 horas por un periodo de 14 a 21 días. Y la citromicina, pues esta sí sería por vía oral. En los niños utilizaríamos dosis de 10 miligramos por kilogramo al día, cada 24 horas por 7 días. Y en adultos, dosis de 500 miligramos vía oral cada 24 horas por 7 días. Y es importante destacar que las cefalosporinas de tercera generación, además de utilizarlas en pacientes que su infección presentó resistencia al tratamiento de primera elección, pues también lo vamos a estar utilizando en caso de pacientes que presenten recaídas o en casos de pacientes donde no podamos utilizar la vía oral, porque pues, todos los demás son por vía oral, los de primera y segunda elección, la citromicina también, pero pues la cefotaxima y la ceftriaxona pues lo podríamos dar por vía intramuscular. Esa es la que sigue. Y para el tratamiento de la fiebre, pues estaríamos utilizando antipiréticos como el paracetamol o el ibuprofeno. La que sigue. Y la GPC especifica también un tratamiento de erradicación, que se va a estar utilizando para los portadores asintomáticos. Se puede utilizar cualquiera de estos 4 o 3 fármacos y las dosis cambian un poquito a comparación de las que ya vimos. La ciprofloxacina se utiliza en niños en dosis de 15 a 20 miligramos por kilogramo por día, cada 12 horas por 28 días. En adultos utilizamos 750 miligramos cada 12 horas por 28 días. En el caso de la amoxicilina, en los niños se dan dosis de 100 miligramos por kilogramo cada 6 horas por 6 semanas. En adultos se da 1 miligramo cada 6 horas por 6 semanas. En caso de que utilicemos trimetoprim con sulfametoxazol, pues a los niños se les daría dosis de 4 a 10 miligramos por kilogramo por día cada 12 horas por 6 semanas. A los adultos serían dosis de 160 miligramos cada 12 horas por 6 semanas. Y por último, la ampicilina se utiliza en dosis para niños de 100 miligramos por kilogramo por día cada 6 horas por 6 semanas. Y en adultos se utiliza 1 gramo cada 6 horas por 6 semanas. Y bueno, pues los tratamientos de erradicación digamos que es como mucho más prolongado, ¿no? O sea, en la ciprofloxacina son 28. Aquí recordemos que ya nos mencionó anteriormente el otro doctor de que el órgano santuario de la salmonela es la médula ósea. Lamentablemente, la penetración de los antibióticos no resulta tan buena y se requieren tratamientos muy prolongados, a diferencia de la fase aguda, como pudieron ver, que la fase aguda los tratamientos están en torno a 14, 21 días, excepto para quinolonas. Si ven las quinolonas, están excelentes, son 7 días en el tratamiento agudo. Ok, el otro que tiene pocos días de duración es la citromicina, que también son 7 días, pero de ahí en fuera los demás tratamientos son 14, 21 días. En el caso de portador, generalmente el tratamiento es prolongado a dosis no terapéuticas. La dosis es un poquitito diferente a la dosis de tratamiento, excepto por cipro es casi la misma, pero generalmente son tratamientos bastante larguillos. Te digo, lo mínimo son 4 semanas. La GPC manejan casi prácticamente todos 6 semanas, pero otras guías han reportado que las 4 semanas en las mayorías de esquemas es suficiente. Nada más así como para que si quieren no confundirse, manténganlo así. Creo que la única que tiene 4 semanas en la GPC es ciprofloxacino, por lo que estoy viendo. Pero las demás, en serio, ya sí se ha visto y es más que suficiente. No tiene caso repetir exámenes de detección en este grupo de pacientes. Solo se da tratamiento y listo. Porque les digo, el que pudiese ser útil de manera de tamizaje, que es el coprocultivo, no es muy sensible.
Realmente si haces el tamizaje, con coprocultivos se te van a escapar varios, pero es lo que hay. O sea, no tienes de otra. Si sus empresas, si llegan a trabajar ustedes, por ejemplo, en alguna empresa aquí de las lecheras, le hacen tamizaje con reacción febril, pues sepan que no sirve. O sea, digo, yo tampoco les digo que pues no se pongan en contra de las políticas de una empresa, pero no, está determinado que realmente no te permite determinar el estado de portador asintomático una reacción febril. Realmente ahí más bien te representa que padeciste la infección y tienes ya memoria inmunológica y que posiblemente ese anticuerpo haga reacción cruzada a lo mejor con otra infección diferente que no tenga que ver con salmonella, pero de todos modos las empresas así lo usan aquí localmente, en todo México, no nada más, pero digo, yo ahorita por conocimiento de que recuerdo Lala, me tocó un caso así particular, pero más allá de eso, el portador asintomático en relevancia de salud pública es en el manejo de alimentos, ¿ok? Es el grupo de riesgo que tenemos que cuidar. Lamentablemente, pues los métodos de detectarlos no son sencillos. Y del paciente agudo, ustedes van a tratar más que nada a niños, la verdad. Ellos, si presentan un cuadro diarreico gastrointestinal de más de 7 días de evolución, mi sugerencia es sospecharlo, ¿ok? Si persiste más de 7 días acompañado de fiebre y dolor abdominal, ya denlo por seguro, ¿eh? Así. Es como que mi consejo. Ya vieron que por tiempo de evolución, realmente la fiebre tifoidea es una enfermedad infecciosa de una evolución más hacia lo subagudo, no tanto aguda. Las demás causas de diarreas que nos presentaron los doctores son prácticamente de resolución en pocos días a comparación de esta. Entonces, esa es como que la principal diferencia. Das tu tratamiento de síndrome diarreico agudo, 3, 4 días no persistió, pues ya habíamos hablado de que había criterio de tratamiento antibiótico si duraba más de 3 días. En ese caso, te digo, si hay fiebre y dolor abdominal, es lo primero que tienes que pensar. No es lo único, ¿verdad? Pero es lo primero que en nuestro medio es adecuado pensarlo. En estos casos son donde los coprocultivos ya cobran mucha importancia porque no tanto por diagnóstico de la fiebre tifoidea, sino por descartar otras cuestiones. Por ejemplo, el coprocultivo es muy útil en las parasitosis. Yardiasis te sale, es muy sensible para yardiasis el copro, entonces en ese aspecto, por eso en ese tipo de diarreas o síndromes de gastroenteritis más subagudos es útil. Y nada más, chicos. Creo que ya nos tardamos un poquito de más. Ah, poquitito. Pues nos vemos mañana, ¿eh? Ya estamos por acabar este módulo de chorrillo. Vamos a seguir a este paso, ¿ok? Si vamos nada más una clase atrasaditos, pero ahí la llevamos. Por lo menos ya estamos agarrando buena velocidad. ¿Alguna duda, chicos, o ya se tienen que ir? Bueno, nada más sobre lo del portador crónico, entre más se tarda uno en abordar el tratamiento del cuadro clínico, doctor, es más probable que progrese a ser portador. No, de hecho, pudiese tener resolución espontánea el paciente sin tratamiento antibiótico, sin ser portador. Aproximadamente el estado de portador es entre un 5 o 6% de los pacientes que padecen fiebre tifoidea. Solo el 5 o 6% se vuelve portador. Es menos el riesgo, obviamente, si recibe tratamiento antibiótico, pero no elimina el riesgo. Por eso, en ese aspecto, y eso sí, el estado de portador crónico para la persona no se asocia a muchas complicaciones. Se asocia aparentemente a problemas de vesícula. Es aconsejable entonces a ese grupo de pacientes la colecistectomía. Principalmente el problema que hay mayor asociación es al cáncer de vesícula.
Sin embargo, más allá de eso, el que seas portador no te causa realmente un problema en tu vida. El problema es de que pues eres un foco infeccioso, una fuente para perpetuar la infección de salmonela a otras personas. Esa es la cuestión. Por eso en los preparadores de alimentos es indispensable para aumentar la posibilidad de erradicación el que sean tratados. Por eso te digo, ese es un grupo de riesgo laboral y en específico que ustedes deben de manejar. Pero por lo demás, un portador asintomático pues, no le va a pasar nada. Y con o sin tratamiento, te digo, con tratamiento probablemente el estado de portador sea del 2%, sin tratamiento 6% de todos los pacientes con fiebre tifoidea. O sea, realmente son baja la cantidad de personas que quedan como portador. ¿Alguna otra pregunta? Nada más no entendí muy bien el concepto. O sea, ¿a qué nos referimos con que la médula sea el órgano santuario de Salmonella? Una vez que cursas la infección aguda, la salmonela se disemina por todo el sistema reticuloendotelial, eso incluye la médula ósea. Una vez pasada la fase aguda, salmonela se queda a vivir en el organismo. Los órganos santuarios son los órganos donde un microorganismo persiste por largo tiempo. A eso se refiere órgano santuario. Lo vamos a ver para otro tipo de enfermedades. Vamos a ver, por ejemplo, que VIH, su órgano santuario son los ganglios linfáticos. Vamos a ver, bueno, hay diferentes enfermedades. Ahorita nada más me vino VIH, pero hay varias que tienen esta característica, que puedes persistir con una infección crónica sintomática. Por ejemplo, el santuario de la TB, pues es la caverna, ya lo vimos, ¿verdad? La, el granuloma y caverna, los dos, ¿verdad? O sea, prácticamente a eso se refiere cuando decimos un órgano santuario, ¿ok? Ok. El Sí, muy paciente es bien. portador de la infección, más ya no tiene la enfermedad. O tiene Ok. las dos, ¿verdad? Independientemente, porque los de VIH, pues sí tienen la enfermedad. ¿Algo más? No, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, chicos, recuerden, ustedes que son médicos, siempre lávense las manos. Acuérdense que ustedes, alguno pudiese ser portador y no lo sepa. Así que, sin otro comentario, acabamos la clase.